En este video voy a explicar cómo generar datos hipotéticos que tengan distribución normal y que tengan también distribución homogénea, ¿no? De manera aleatoria. Entonces, el código que vamos a realizar va a servir tanto para correrlo en MATLAB como correrlo en Octave. Entonces, de pronto donde haya que hacer un cambio, escribiré un comentario en esa línea para que lo tengan presente, ¿no? Sobre todo cuando vayamos a graficar el histograma, como lo vimos en los videos anteriores. Entonces, para eso voy a crear un nuevo script. Entonces, ese script le voy a llamar cdc clear all y close all para que limpie, me limpie la ventana, el command Windows, me limpie las variables y me cierre las ventanas emergentes. Vamos a guardarlo. Lo voy a guardar inicialmente aquí en la carpeta de descargas y lo voy a grabar con el nombre de datos aleatorios. Datos aleatorios. Recuerden no colocar espacios entre las palabras, ¿no? Cuando vayan a guardar. Entonces vamos a correrlo para que me haga el cambio de carpeta. Entonces aquí ya lo tengo, el archivo datos aleatorios. Entonces vamos a generar. Entonces primero lo que voy a hacer es hacer un subplot para que dividir el gráfico en dos partes. El gráfico en el primer gráfico va a ser con distribución homogénea y el otro gráfico con distribución normal. Entonces, el subplot voy a dividirlo en dos filas y una columna y voy a tomar la primera posición. Entonces, eh, generemos la cantidad de datos. Bueno, esa cantidad de datos la podemos generar antes del subplot. Entonces, n. Veámoslo con unos 500 datos para, para que miremos que la distribución son como la vamos a definir, ¿no? Entonces esta sería la cantidad de datos a generar. Muy bien, entonces le voy a colocar 500 datos y entonces voy a ingresar con la distribución homogénea. Entonces no estoy colocando tildes para que no haya problemas cuando vaya a abrirlo este archivo desde Octave o viceversa cuando lo vuelva a abrir desde MATLAB, ¿no? Entonces escribimos x como la variable homogénea, lo voy a llamar xh para decir que es distribución homogénea. Entonces vamos a utilizar, como lo había notado en otros videos, la función rand, ¿no? Inicialmente digámosla con la función rand. Entonces, la función rand para generar n datos, entonces coloco en una matriz. Entonces, por ejemplo, le doy de n columnas por una fila. Entonces, perdón, de n filas por una columna. Entonces aquí me estaría generando 500 datos de manera aleatoria, ¿no? Entonces voy a quitarle estos dos ceros para que ustedes lo noten, con 5 datos nada más. Vamos a correrlo y aquí me va a mostrar XH un, como un vector columna con 5 datos aleatorios entre 0 y 1. Aquí me los está tomando entre 0 y 1. Pero si yo le doy Randy y aquí en un corchete le digo de qué valor a qué valor, me va a tomar números enteros. Entonces esos números enteros, por ejemplo, digamos que son personas entre los 17 y 25 años. ¿Mm? Entonces, entre los 17 y 25 años, entonces ahí lo vuelvo a correr y podemos observar que ya tengo las 5 personas escogidas de manera aleatoria entre 17 y 25 años. ¿Mm? Entonces aquí entonces estos serían datos con distribución homogénea. Entonces vamos a generar ya los 500 datos. Entonces aquí tengo ya unos datos.
Vamos a graficarlo. Entonces recuerden que en MATLAB se grafica con y la variable y histogram. No le voy a colocar bordes por ahora, simplemente eso. Vamos a colocarle etiquetas. Entonces la etiqueta sería xlabel, sería la variable x. ¿M? Y label sería el número de observaciones. ¿No? Número de observaciones. Y le vamos a colocar de título distribución homogénea. Listo, si nosotros lo corremos en el momento, entonces podemos observar que tenemos un gráfico. Aquí, el primer gráfico tiene una distribución homogénea. ¿Mm? Ahora, vamos, ¿cómo genero datos con distribución normal? Entonces, para que me comprendan, lo que vamos a hacer es tomar como centro este punto que está aquí. Noten que aquí tendría x igual 21. 21 es el dato central. Y lo que quiero hacer es mirar cuánto se desvían los datos hacia la izquierda y hacia la derecha, que sería más o menos como la distancia. De 21 a 17 tendríamos 1, 2, 3, como 4 unidades, pero no le vamos a colocar 4, sino en promedio unas 2 unidades, que del 21 se nos desvíe como hasta un 18 y hacia acá se nos desvía como hasta un 23 y 24. Entonces voy a necesitar el promedio, que lo voy a definir como 21, y la desviación como 2 unidades. Entonces voy a copiar todo esto que me va a servir. Control C, Control V, y vamos a ir aquí. Lo que voy a hacer es cambiarle a 2, y aquí esto ya es una distribución normal. ¿Mm? Entonces, estos datos ya tienen una distribución normal. Y entonces, bueno, pero antes de eso, qué pena, aquí. Vamos a colocar entonces el promedio. El promedio lo voy a llamar mu. Entonces, mu, habíamos dicho que es 21. Y entonces este es el promedio, o también llamado media. ¿Mm? Y lo voy a llamar sigma a la desviación, que dijimos que eran 2. Entonces, en este caso es la desviación de los datos. Entonces ya tengo eso, entonces voy a encontrar quiénes son los datos. Los voy a llamar XN. XN, ¿sí? Datos normales, los X normales. Entonces, para los X normales, entonces vamos a colocar la formulita que sería. Entonces ya no voy a utilizar rand i, sino que voy a utilizar la función rand n. Esta función rand n me genera datos de la distribución Z. De la distribución Z normal me escoge datos aleatorios. La distribución Z normal tiene media en 0 o promedio en 0 y desviación estándar 1. Entonces de esos me va a generar, o sea, van a ser números cercanos a 0 con una desviación estándar de 1 unidad, es decir, más o menos como en el intervalo entre -2 y 2, estarían la mayoría de los datos que va a tomar. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito hacer es pasar los datos a que me queden en el intervalo que yo necesito, entre de 21 y con una desviación de 2 unidades, o sea que estén oscilando entre los 19 y los 23 años, serían en este caso que estoy tomando personas. Entonces para eso vamos a escribir la siguiente fórmula, que sería mu más sigma multiplicado por estos datos, rand n. Pero entonces aquí ya no especificamos el intervalo, sino que simplemente colocamos de tamaño n,1. Y aquí ya tengo los datos con distribución normal. ¿Mm? Entonces aquí vamos a graficar el histograma con distribución normal y vamos a correrlo. Entonces al correrlo,
Entonces noten que tenemos ya los datos. Entonces miren que más o menos coincide, ¿sí? Pero miren que los datos se está cogiendo. Acá teníamos el rango va como desde 16 hasta 25.5, casi los 26 años. Y acá está llegando hasta los 27 y está partiendo como desde los 15. Eso significa que la desviación está muy alta. Entonces yo le podría colocar una desviación de 1.5 para que los datos ya me queden mejor, ¿no? Entonces vamos a mirar, compilamos y nos muestra que, entonces aquí ya tenemos como que una distribución ya como similar a la anterior, ¿no? Pero noten que si yo saco un dato, por ejemplo, de XN en la posición, tengo 500 datos, voy a coger, por ejemplo, la persona número 200, entonces me está dando unos años con cifras decimales. Si estos no son números reales, sino que son números enteros, entonces lo que vamos a hacer es agregarle fix y esto. La función fix lo que hace es de este número 22.7415, lo que me hace sacarme la parte entera, es decir que lo trunca a 22. Entonces ahí ya tendría los datos como números enteros con distribución normal. Entonces, como pueden observar, son datos aleatorios. Los gráficos van a ir cambiando cada vez que compile. Y este script me va a correr de manera similar en, en Octave. En Octave lo que tengo que hacer es cambiar esta histogram por hist, nada más. Hist y la misma XH. Y acá cambiaría en Octave, cambiaría hist y xn. ¿Mm? Vamos a, vamos a mirarlo. Voy a guardar estos cambios aquí. Vamos a guardar estos cambios. Ahora voy a pasar a Octave. Entonces aquí estando en Octave, lo que voy a hacer es abrir el archivo. Entonces voy a quitar este, le voy a dar abrir. De descargas, cojo datos aleatorios y aquí lo tengo. Tengo ya el código en Octave, el mismo código, entonces lo que hago es cambiar, ¿no? Entonces, en lugar de escribir histogram, escribo hist. Y en lugar de escribir aquí histogram, borro esto y escribo hist. Y ya lo corremos. Entonces, al correrlo, noten que me va a mostrar nuestro histograma. Aquí lo tenemos. Entonces aquí, bueno, en este caso pues me quedo, en este intervalo no encontró ninguna persona que tenía entre los 21 y 22 años. Pero acá, sin embargo, tenemos la distribución normal de los datos, ¿no? Si volvemos a correr, pues vamos a generar otro tipo de gráfico. Entonces vamos a verificar. Entonces noten, vuelvo a correr hasta que no tenga huecos. Bueno, pues aquí me forma un hueco. Recuerden que si, como lo vimos en los videos anteriores, si tengo huecos, yo puedo
a generar los bordes de este histograma para que no me queden estos huecos, ¿no? Entonces, aquí lo que me está indicando es que tengo que disminuir la cantidad de intervalos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos para 500 datos, que de pronto es mucho, con unos 7 intervalos es suficiente, ¿no? Unos 7 a 6 intervalos es suficiente. Y acá tengo pues lo que es importante aclarar es que aquí tengo una distribución homogénea de los datos y acá tengo una distribución normal y estoy teniendo para la misma variable, que en este caso es la edad de las personas, de 500 personas.